Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Acá estamos nuevamente acercando distancias. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Un nuevo programa de Acercando Distancias. Acá estamos con Marilyn Martín, psicopedagoga, María Rosa Pérez, psicóloga, y quien les habla, Alfredo Cisterna, trabajador social, para tener un nuevo programa acercándonos a ustedes. Y hoy con una invitada especial, tenemos una entrevista telefónica. Le voy a pedir a Marilyn que por favor le haga la bienvenida. Bueno, estas cosas a veces pasan en pandemia. Poder tener a grandes referentes de la infancia, como es Gisela Untoy-Glitch. Bienvenida, Gisela. Muchas gracias por la invitación. Gracias a vos por aceptar estar en este programa de FM Vínculos, de UNYES, un Instituto de Educación Superior que funciona en San Carlos, pero que tiene múltiples unidades académicas en la provincia. Y entre las acciones que realiza es esta radio, que nos permite estar y acercarnos a llegar a la familia y a las escuelas, que es nuestra intención. Estamos con Gisela Untoy-Glitch, doctora en psicología, miembro fundadora del Fórum Infancias, codirectora del curso de posgrado Despatologizando Diferencias en la Clínica y en las Aulas, codirectora del programa de actualización Problemáticas Clínicas Actuales en la Infancia. Es un posgrado de la Facultad de Psicología de la UBA, autora y coautora de numerosos libros, entre ellos En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, Escuchar las infancias, Promesas incumplidas de la inclusión, Versiones actuales del sufrimiento infantil, Autismos y otras problemáticas graves en la infancia. Se convirtieron en referentes para todos los profesionales que trabajamos con la infancia. Está En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Te cuento que yo lo pongo en los informes como encabezado. ¿Por qué? ¿Por qué los diagnósticos en la infancia se escriben con lápiz? Bueno, creo que es un tema, digamos, complejo. Hoy ciertas clasificaciones diagnósticas, que no necesariamente son diagnósticos, pero se lo llaman así, invaden las infancias, y entonces ese título, ese concepto, digamos, era un modo en su momento, cuando escribí este libro, de poner cierto alerta sobre esto, sobre todo pensando en que los niños, las niñas son sujetos que están en proceso de constitución, en vías de constitución, y que cuando se los etiqueta muy tempranamente, esto muchas veces cristaliza muchas de las cuestiones que quizás supuestamente quieren evitar, ¿sí? Entonces, la idea de que los diagnósticos se escriben con lápiz tiene que ver con que cada niño, cada niña es un sujeto en un contexto, es un sujeto en devenir, es un sujeto en relación con otros sujetos, con instituciones que van pidiéndole y van apuntándole distintas cuestiones. También en los niños y niñas que necesitan terapias, esas terapias también van incidiendo en la construcción de su subjetividad, y entonces es una apuesta que también tiene que ver con la esperanza de que las cosas pueden cambiar. Si los adultos nos hacemos responsables, si nos hacemos cargo de lo que le está pasando a nuestros niños y a nuestras niñas, muchas de las cuestiones pueden cambiar. E incluso en diagnósticos que no pueden cambiar, porque son de clara marca genética o cromosómica, por ejemplo, como podría ser el síndrome de Down, de todas maneras también se escribe con lápiz, porque no hay dos personas con síndrome de Down iguales, y porque lo que le sucede a ese sujeto va mucho más allá de la marca cromosómica o genética que tenga.
está directamente relacionado con las oportunidades que tenga. Por todas esas cuestiones, en un muy breve resumen, es que sostengo la idea de que en la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz. Para nosotros es importante esto que vos decís, ¿no? Los adultos referentes en la historia vincular de ese niño o de esa niña y fortalecer la red, ¿no? ¿Quién acompaña a esos adultos? ¿Quién los sostiene? Sí, venimos hablando hace un tiempo de esto de sostener a los que sostienen también, y que para sostener a los que sostienen, nosotros también, los profesionales, necesitamos el armado de red entre salud, educación y lo social, porque, bueno, si hay algo que nos enseñó la pandemia es que nadie se salva solo y que todos necesitamos redes de sostén. Nosotros veníamos trabajando esta idea y este proceso hace mucho tiempo, pero creo que, bueno, con la pandemia esto se hizo evidente, ¿no? Y que necesitamos, no se trata de culpabilizar padres ni culpabilizar docentes. Creo que justamente de lo que se trata es de un trabajo común, ¿no? Entre padres, docentes, profesionales de la salud, del campo social. Y que nos exige conocer la historia vincular y el contexto. Sí, fundamentalmente nosotros pensamos que no se puede, de ninguna manera se puede hacer diagnósticos completando formularios en internet o cuestionarios, o incluso muchas veces los papás lo que hacen es, bueno, poner en internet las 3 cosas que le dijo el docente, la docente, con la mejor intención, por supuesto, pero que termina en autodiagnósticos o en profesionales que hacen diagnósticos solo sumando 3, 4 observables. Muchas veces incluso ni siquiera escuchan al niño ni le dan tiempo, porque otra de las cosas fundamentales que tenemos que entender es que para entender qué le pasa a un niño o una niña necesitamos tiempo, necesitamos escucharlo, necesitamos jugar con él, necesitamos escuchar a sus papás, escuchar a los docentes, pero necesitamos fundamentalmente tiempo. Gisela, María Rosa habla. Comentabas también en uno de tus libros sobre la importancia, justamente me trae esto de lo que estás diciendo, la importancia de la escucha que el profesional tiene que tener con los papás, ¿sí? Y no ubicarlos como observadores. ¿Podrías explayarte un poquito sobre esto, que es muy interesante? Sí, a ver, siempre que pensamos a un niño o una niña, estos niños suelen tener padres, madres, padres, encargados, algún adulto responsable sobre su vida, y también una escuela. Y para mí, para entender qué le pasa a ese niño o a esa niña, es fundamental poder escuchar a los adultos, escuchar la historia que tienen para contar, la historia ligada a ese vínculo, a qué lugar ocupa ese niño para esos adultos, cómo se relacionan con él, y nunca, digamos, los padres o los cuidadores son observadores activos, siempre están implicados en esta situación. Entonces es importante darles tiempo también para escucharlos, y muchas veces también para escuchar las propias angustias de las madres, de los padres, de los cuidadores, que en muchas ocasiones en la vertiginosidad de cuestionarios y papeles no se les da lugar. Estrategias, ¿no? Para aprender a observar a sus propios hijos, a sus propias hijas, y aprender a escuchar. Hoy la Ley de Protección de Derechos nos plantea esta necesidad de escuchar
y de que niños y niñas opinen sobre aquellas situaciones que los involucren. Sí, este punto también es muy importante, sobre todo además cuando se toman decisiones con la escuela. Yo siempre, involucro a los chicos y si son adolescentes, incluso púberes, digamos, muchas veces los incluyo en reuniones con la escuela, con los adultos para escuchar su opinión sobre las estrategias que se están pensando y también cuando los chicos son chicos seguro, pero cuando son más grandes muchas veces también coordinar entrevistas vinculares, por un lado para observar cómo se desarrolla este vínculo y por otro lado también para intervenir y poder quizás mostrar otros modos de vincularse, otras posibilidades de escucha que muchas veces los niños piden con estos modos de ser o en apariencia conductuales, pero que en realidad muchas veces son básicamente pedidos de ayuda por parte de los niños y las niñas. Giselle, escuchaba muy atento lo que estabas planteando. Alfredo soy, el trabajador social. Y mucho gusto. Vos sabés que a lo que planteas resulta con la tecnología de hoy, con todo lo que hoy pasa, es como que a veces desde la escuela exigen rapidez en un diagnóstico. Es como creen que si se ve a un niño o una niña en una sola vez ya hay algo para decir. Sí, puede haber algo para decir, pero qué importante tengo que decir de que es un proceso donde hay que escucharlos, donde hay que escuchar a los padres, hay que escuchar al docente, hay que escuchar al directivo y recién ahí poder hacer un diagnóstico como para poder plantear estrategias que lleven a buen término lo que haya que trabajar con la niña, con el niño. Y eso es, creo, un trabajo que también estamos tratando de realizar en las escuelas. No sé si a vos te ha pasado esto de la inmediatez que por ahí pretenden con los diagnósticos. Sí, varias cosas en esto que decís, Alfredo. Por un lado, desarrollar esto para conocer a un niño o una niña, entender de que sufre se necesita tiempo y se necesita confianza. El niño tiene que poder confiar en ese adulto. Y un niño que por algún motivo está sufriendo, muchas veces, un niño, una niña, por supuesto, necesitan tiempo para confiar en ese adulto, porque incluso muchas veces han tenido a su alrededor adultos que no han sido confiables. Entonces, el niño necesita, la niña necesita saber quién es ese otro, si de verdad lo va a poder escuchar, si de verdad lo va a poder enojar. Entonces, no es algo que se resuelva la gran mayoría de las veces en un único encuentro, ¿sí? Necesita tiempo en el que se despliegue y se construya la posibilidad de ese niño, de esa niña, de confiar en ese adulto. Y por otra parte, a mí me gustaría revisar o al menos instalar la pregunta de para qué necesita un diagnóstico la escuela, ¿sí? No es el suyo. Si alguien en el entorno laboral, ¿sí? Si un jefe me llamara por un paciente y me dijera que necesito un diagnóstico para saber cómo hacer para que trabaje mejor, nadie dudaría un segundo en que eso no está bien, en que no tendría por qué tener un diagnóstico para saber cómo trabaja mejor, ¿sí? Yo creo que esto es algo que tenemos que empezar a desnaturalizar. Sí, creo fuertemente en el trabajo conjunto entre clínica y educación, pero ese trabajo es para construir estrategias conjuntas y estrategias para que ese niño, esa niña puedan estar mejor en la escuela, puedan aprender, puedan vincularse con otros.
pero eso no necesariamente tendría que estar condicionado por un diagnóstico, como si todos los sujetos que tuvieran X diagnóstico, al margen que muchos de ellos son cuestionados, necesitaría las mismas estrategias, ¿sí? Por eso puse antes el ejemplo de las personas con síndrome de Down. No es que todos los niños y niñas con síndrome de Down necesitan las mismas estrategias. Y entonces, ¿en qué nos estaría sirviendo el diagnóstico en este caso? Sí, es evidente cuando un niño y una niña tienen síndrome de Down, pero no es evidente cómo van a aprender, no es evidente cómo se van a relacionar con otros. Eso depende de múltiples factores y eso hay que construirlo en el uno por uno. Parece tan obvio lo que decís, Gisela, y hay una necesidad de visibilizar, ¿no? Porque hay una demanda excesiva de diagnósticos. Parecería que no se puede trabajar con niños y niñas si previamente no hay un diagnóstico que habilite esos tratamientos, o parecería que hay como todo un desconocimiento si no hay un diagnóstico o un rótulo que diga pertenece a tal categoría. Creo que hay una necesidad y una urgencia en salud mental y en todos los profesionales que trabajamos con la niñez de hablar este tema, ¿no? No hace falta el diagnóstico, sino conocer el contexto, la red vincular. Sí, totalmente de acuerdo, y por eso me parece que hay que empezar a desnaturalizar algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿qué necesita la escuela para poder acompañar a un niño o a una niña en su tránsito por la institución? Sí, o sea, lo que necesita, en todo caso, son adultos que sean responsables por ese niño, esa niña y ese acompañamiento, sea la familia o sean los profesionales de la salud que por distintos motivos tengan que acompañar a este niño o a esa niña por cierto tiempo de la vida. Y ahí se me ocurre que cuando los adultos no tienen los recursos para hacerse cargo de ese niño o de esa niña, es donde aparecen las instituciones encargadas de la niñez. Sí, el tema es que cuando lo que aparece obtura más de lo que ayuda, ¿no? Incluso a veces, sobre todo con algunos tipos de rótulos diagnósticos que parecen más bolsa de gatos en la que entran casi todas las instancias, que diagnósticos precisos en salud mental. Sí. Hace unos días estuviste con Beatriz Yanín y Miguel Toyo en un espacio virtual hablando de diagnósticos invalidantes. Uh-huh. Contanos un poco. ¿Cuándo un diagnóstico invalida? Sí, a ver, creo que en realidad básicamente eso que llamamos diagnósticos invalidantes son rótulos, en realidad. Creo que un diagnóstico bien hecho, con tiempo, con escucha del niño, la niña, de sus padres, de la institución, no necesariamente se trata de un diagnóstico invalidante. Creo que se trata de algo invalidante cuando en realidad lo que aparece es un rótulo, y un rótulo que además sella la infancia y sella la mirada y las expectativas que esos padres, esos adultos tienen sobre ese niño o esa niña, ¿sí? Cuando a veces hay como cierta idea de cuanto más temprano mejor, pero en un temprano que termina invalidando el propio devenir. Y alguna vez, hace un tiempo, recibí una mamá muy angustiada con una beba de 3 meses a quien le habían dicho que podía ser autista.
¿sí? Porque algo en su mirada no se enfocaba con el profesional. La verdad es que eso, lejos de servirle a esa mamá para poder estimular mejor a su hija, lo único que hizo fue angustiarla y alejarla de esa hija, que quizás podía tener eventualmente alguna situación, pero que era absolutamente trabajable y abordable, y que aparecer tan temprano con estos rótulos, muchas veces se dice, bueno, para buscar el riesgo, pero no solo elimina el riesgo, sino que lo potencia, ¿sí? Porque esos padres, esas madres, dejan de ver a sus niños y niñas como niños y niñas, y pasan a verlos como diagnósticos, y pasan a ver todas las conductas de ese niño o esa niña como coherentes o no coherentes con el diagnóstico, y dejan de poder vincularse con esos niños y esas niñas en tanto sujetos deseantes, en tanto sujetos lúdicos, en tanto sujetos con 2 millones de posibilidades en su porvenir, ¿sí? Deja de haber porvenir, lo único que hay es certeza de un camino prefigurado por un diagnóstico que termina invalidando la propia subjetividad, la del niño y la de sus padres. La verdad, lo había leído de parte de Marilyn, pero bueno, la verdad que muy buena la explicación, Giselle, de este diagnóstico invalidante, porque suele pasar, ahora que lo mencionás de esa manera, no es que haya visto muchos casos de esa forma, pero sí donde a lo mejor lo que se quiere es ayudar o intentar ayudar a los padres, y lo que se hace es invalidar porque no sabe cómo va a reaccionar la otra persona. La verdad que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, cómo se dice, en qué momento se dice. Es para pensarlo. Y el momento actual en el que estamos, ¿no? Donde hay casi una exigencia de diagnóstico, ¿no? Y a la par hay diagnósticos express unidos a la medicación, como si eso aquietara, supongo yo, que lo que más aquieta es la ansiedad, pero digo, va unido el diagnóstico, y a veces es express, unido a una patología, unido a medicación. Sí, y esto es importante subrayarlo también, porque, o sea, por un lado, muchos de las medicaciones, te estás refiriendo por supuesto a los psicofármacos, que se dan en la infancia, están contraindicadas para la primera infancia, en realidad todas están contraindicadas para la primera infancia, y muchas veces se utilizan desde muy temprana edad, sobre todo cuando aparecen tempranamente trastornos de conducta o trastornos de atención, por un lado, y por otro lado, muchas veces estas medicaciones se utilizan como única estrategia, lo cual también está contraindicado. No se puede pensar nunca el psicofármaco como única estrategia. Y lo otro importante es que los psicofármacos no curan. Los psicofármacos atemperan cierta sintomatología, pero si esto no está acompañado por una estrategia terapéutica, por padres, madres involucrados, por una escuela involucrada, esto no va a modificarse. Lo que modifica nunca es el consumo de psicofármacos, lo que modifica es el trabajo conjunto y el medicamento en estas situaciones siempre tiene que ser el último recurso, nunca el primero y jamás el único, ¿no? Y entonces muchas veces los papás, las mamás, porque no saben obviamente y no tendrían por qué saber, creen que están dándole un medicamento a un hijo que lo va a curar. Y este tipo de medicamentos no son para curar, son para temperar conductas. Por eso es tan importante
que existe el Fórum Infancias y este objetivo que tienen, ¿no?, de trabajar cuidando las infancias, de estos diagnósticos express, de la patologización y medicalización en la niñez. Contanos qué es el Fórum. Bueno, el Fórum Infancias es un grupo de profesionales interdisciplinario que empezó a conformarse hace más o menos unos 15 años, primero en la ciudad de Buenos Aires y después fueron expandiéndose por todo el país, también en México, en España y en Chile hay Fórum Infancias y también hay otros grupos con otros nombres afines con los que trabajamos mucho en conjunto en Uruguay y Brasil. Pero bueno, básicamente es una preocupación en muchos países del mundo, que es la creciente patologización y medicalización de las infancias. Esto quiere decir transformar cuestiones comunes de la niñez y de la adolescencia, características comunes, en patología. Y una patología que, por ejemplo, en el caso del trastorno por déficit atencional, que es por donde nosotros comenzamos a investigar y a notar esta cuestión, es un trastorno que se medica de marzo a diciembre y de 8 de la mañana a 4 de la tarde, ¿no? Bastante curioso como un trastorno tan estacional y afín a el horario escolar, ¿no? Entonces, digamos, lo que nosotros básicamente venimos a decir es que las infancias y adolescencias merecen respeto, escucha, tiempo, espacios que las alojen y no adultos que los etiqueten, ni mucho menos que les traten la boca y los síntomas con medicaciones que no van a curarlos y que lo que probablemente hagan es, tirar hacia adelante aquello que es fuente de sufrimiento para esos niños, esas niñas, esos adolescentes. También el tema de diagnósticos, entre comillas, que son muchas veces encubridores de situaciones de violencia, de situaciones de maltrato, de situaciones de abusos, de situaciones de duelos no resueltos, de situaciones de secretos no dichos intrafamiliarmente. Son muchas las razones por las que un niño puede manifestar su malestar, pero lo que necesitamos es esto, es darles tiempo, es escucharlos, es alojarlos. De una historia de marginalidad a veces también, ¿no?, que hace que la situación sea compleja. Sí, sin duda también muchas veces se encubren situaciones sociales, políticas, en relación a diagnósticos. Es mucho más fácil decir que un niño tiene un problema en su cerebro a decir que hay un contexto social y político que no lo está alojando, que lo está expulsando, que lo expulsa del sistema, ¿no? Es mucho más fácil decir, bueno, este niño por sus problemas individuales se quedó afuera de la escuela, que pensar la escuela como, bueno, ¿qué puede hacer la escuela para poder alojarlo, ¿no? También hay mucho de cada uno que le tiran la pelota y la responsabilidad del otro. Creo que lo que básicamente nosotros venimos a proponer es justamente un trabajo donde todos nos sintamos parte, en todo caso, del problema, pero también de la solución. No solo la escuela y la familia, ¿no? Todas las instituciones sociales. La sociedad es responsable de la niñez también.
Sí, sin duda. Y muchas veces hay familias que tienen situaciones sociales muy difíciles, y que en el medio de eso además se margina a sus hijos de las instituciones. Entonces, me parece que es fundamental tener en cuenta esto y poder hacer intervenciones más alojadoras. Sí, por eso decimos a veces cuando hacemos entrevistas domiciliarias, en mi caso, por ahí cuando llegamos a la escuela hablamos con los directivos, con los docentes y acordamos que lo mejor que le puede pasar al niño o la niña es estar en la escuela, después que vemos las realidades que tienen. Gisela, hay mucha gente con deseos de escucharte. Sos una gran referente. Te agradecemos tu voz, la accesibilidad para acompañarnos. Te contamos, Gisela, que bueno, nosotros, no sé si conoces Mendoza, calculo que sí. Nosotros estamos a 100 kilómetros de Ciudad Capital. Estamos ubicados en el Valle de Uco, en un departamento que se llama San Carlos. Pero te contamos que, bueno, como esto se graba, los equipos de Duaité están en toda la provincia, en todos los departamentos de la provincia. Así que, así como se lo vamos a pasar a Duaité Central, que es Claudia Dumé, es su directora, y ella va a poder dar este programa a los demás gabinetes o equipos para que te puedan escuchar. Así que lo que dijo Marilyn, agradecidos de tu tiempo, que sabemos que es precioso, y de poder brindarnos esta entrevista y orientarnos y aclararnos muchas dudas que a veces tenemos. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación, y sí, hermosa provincia de Mendoza. Estuve hace poquito disfrutándola. Realmente siempre iba para trabajar, pero esta vez fui para disfrutarla y fue una hermosa experiencia. Muy bien, muchas gracias. Muchísimas gracias. Adiós. Muchas luego. gracias. Bueno, la verdad que un programa creo que muy productivo. No sé, María Rosa, Marilyn, ¿qué les pareció? La verdad que para mí ha sido muy aclarador en muchos conceptos. Gisela es una referente muy importante en las infancias, en este tema que necesitamos visibilizar, ¿no? La urgencia de diagnósticos que se hacen de manera express y van unidos casi de manera, no sé, directa con la medicalización. Los invitamos también a que tiene libros escritos que son muy interesantes, ¿no? En la infancia los diagnósticos se escriben con lápiz, es uno. Está en las redes y permanentemente dentro del fórum están hablando estos temas. Muchísimas gracias. Hoy hemos estado nuevamente junto a ustedes. Darío, muchas gracias por acompañarnos como siempre. Esto fue Acercando Distancias. Vínculos, la radio del IES Valle de Uco. Este y todos nuestros contenidos encontrarlos también en Spotify y Google Podcast.